Y con la imagen del día, iniciamos los titulares del día de hoy. Y vamos con otro de nuestros compatriotas en el extranjero, que sigue ganando pese a todos sus haters. Y es que por la jornada 25 de la primera división de Croacia, el Rijeka de Alfonso Barco ganó por la mínima diferencia en su visita al Vukovar 91. El volante nacional tuvo su cuota de participación, aunque es del banco suplentes y con un rol más táctico que protagónico. Resulta que el técnico decidió darle descanso al peruano, y con toda razón del mundo, ya que venía a jugar partidos claves entre semana por la Conference League, donde Rijeka se está matando para avanzar y hacer su propia historia. La acumulación de minutos pesa, y en este tipo de temporadas tan exigentes, con partidos cada 3 o 4 días, gestionar las cargas es fundamental. Así que el Fonchi arrancó el partido en el banco de suplentes, viendo desde afuera cómo sus compañeros se las ingeniaban para abrir el marcador. Y lo lograron, gracias a un golazo de Toni Frunk, que puso el 1-0 apenas empezado el segundo tiempo. A partir de aquí, el partido se puso cuesta arriba en el complemento. El rival apretó, empezó a llegar con peligro. Y ahí es donde entra nuestro compatriota. Barco ingresó a los 81 minutos, ocupando la posición de interior por izquierda, con una misión clara y precisa: defender la ventaja, asegurar la victoria y darle equilibrio al equipo en los minutos finales. Cuando el rival te empuja contra tu arco y solo queda aguantar. El peruano no tuvo mucho tiempo para lucirse y apenas pudo tocar la pelota en 4 ocasiones, pero cumplió, metiendo intercepciones, cerrando espacios, ayudando a que la línea del fondo no quede tan expuesta. Eso sí, no ganó en ninguno de los 2 duelos indoles que tuvo, pero en líneas generales aportó para sacar el triunfo. A veces el fútbol no suele brillar, hacer lujitos o dar asistencias, sino también sacrificarse, ensuciarse la ropa, y el Fonchi lo entendió perfectamente. Con ese resultado, el equipo albo se afirma en la tercera posición de la tabla con 38 unidades, manteniéndose en la zona de clasificación a Copas Europeas la próxima temporada. Aunque la joya y la corona, lo que realmente tiene en hype a toda la hinchada y a nosotros los peruanos, es el próximo partido, el 12 de marzo, donde reciban al Estrasburgo de Francia por los octavos de final de la Conference League. Un verdadero partidazo de esos que te hacen quemar las redes sociales y prender bolitas desde nuestro país, donde todo hará indicar que Alfonso Barco volverá al 11 titular, porque justamente le dieron descanso pensando en ese compromiso, esperando que nuestro compatriota siga teniendo buenas actuaciones, dejando buenas sensaciones no solo a los hinchas de este Rijeka, sino a todos los que queremos y apoyamos a nuestros hermanos peruanos en el extranjero, lejos de su familia, de los suyos, del calor de la peruanidad, tratando de dejar en alto el nombre del Perú, y de paso metiéndose al universo de jugadores convocables a la selección peruana, ya que como siempre hemos dicho, aquí no se le cierra las puertas a nadie, por una selección bastante pobre y los últimos en Sudamérica. Lo más ridículo sería cerrar las puertas a un futbolista joven, jugando de titular en el extranjero, solo porque me cae mal, porque creo que es un tronco, porque cuando jugó en la U no hizo nada. Esas artes taradeces que dicen los haters para justificar el odio hacia un futbolista. Felizmente en la selección la gente usa la cabeza y no otra parte del cuerpo. Y el derbi cusqueño tuvo un final de aquellos, de los que duelen en un lado y en el otro celebran como si hubieran ganado un campeonato. Cusco Fútbol Club y Deportivo Garcilaso se midieron en el Estadio Garcilaso de La Vega en Cusco por la sexta fecha del torneo de apertura. La historia se definiría por un error que ya es viral en todas las redes sociales. 1-0 final para el cuadro dorado, con gol de Marlon Díaz a los 84 minutos, pero complicidad directa del portero Supsuk, que tuvo una tarde para el olvido. Ambos equipos ya han golpeados, con derrotas en la fecha anterior, con la necesidad de sumar urgentemente para no empezar a descolgarse en la tabla. Pero el partido arrancó trabado, como suele pasar en estos clásicos de altura. Mucho roce en la mitad de la cancha y pocas ideas claras para romper el cero. La primera mitad fue sin emociones, con más pierna fuerte que fútbol. En el complemento, Cusco Fútbol Club parecía romper la paridad rapidito. A los 50 minutos, Nicolás Silva mandó la pelota al fondo, pero el VAR dijo presente e invalidó todo por una posición adelantada en el inicio de la jugada. Golpazo para los dorados, que vieron como el silbato electrónico les bajaba la persiana otra vez. Y así seguían pasando los minutos, con los técnicos moviendo el banco, pero sin encontrar el camino. Hasta que a los 84 minutos llegó la jugada que todos comentaban. Centro al área, Ruidíaz remata sin demasiada potencia, y Supsuk, arquero de Garcilaso, va a tomar la pelota como si nada, pero el balón se le escurre entre los guantes y termina metiéndose lentamente en el arco. Un error increíble de esos que duelen una vida entera. Recordando además que entre semana el Sullana también le metió un gol donde Supsuk dejó bastante que desear. Este sí fue el real golpazo para el Garcilaso, que había aguantado como podía todo el partido y se iba a casa con las manos vacías por una falla infantil. Con ese triunfo, el Cusco Fútbol Club
llega a los 7 puntos y empieza a mirar con otros ojos la tabla. Garcilaso se queda con 5 y la bronca haberse quedado con nada en un partido que mereció otro destino. La próxima fecha tenemos otro derbi cusqueño, ya que los aurinegros recibirán a Cienciano. Y lo que se venía cocinando en Matute explotó de la mejor manera. Alianza Lima vive sus mejores días en meses y no es para menos, porque son punteros invictos del torneo de apertura y acaban de dar el golpe sobre la mesa venciendo por 3-1 a un Melgar que siempre pelea arriba, en lo que fue sin duda el mejor partido en la era de Pablo Guede en la victoria. Los íntimos demostraron orden atrás, explosión en el ataque y lo más importante, parece que al fin encontraron un once ideal. Y ojo, porque en medio de esta fiesta blancaazul hubo un hombre que quemó las redes sociales y se llevó todos los flashes, Jairo Vélez. El mediocampista de 30 años se mandó un partidazo, con un gol y una asistencia, siendo la figura del encuentro. Pero no solo eso, su conexión con Paolo Guerrero y el entendimiento con el resto del equipo hacen pensar que este Alianza Lima tiene hambre de gloria. Y como si fuera poco, en la tribuna estuvo nada menos que el técnico de la selección, Mano Menezes. El brasileño, que se fue más sorprendido con lo que vio, se llevó varias buenas actuaciones como la de Matías Agarra o Marco Guamán. Sin embargo, lo del ecuatoriano nacionalizado peruano, sin dudas fue la furia del partido. Recordemos que la FIFA ya dio el ok, así que el volante íntimo ya puede vestir la blanquirroja, y todo al indicar que lo veremos entrenar en la Videna en los próximos días, porque con actuaciones así, es difícil que no sea tomado en cuenta, y se le cierra la puerta, como muchos piden, solo porque nació en Ecuador, un país hermano que muchos en Perú consideran el enemigo. Felizmente el propio Vélez, luego del partido, soltó con esa humildad que lo caracteriza, que lo más grande que puede encontrar un futbolista es la selección, obviamente que está esperando que se dé. Palabras más que claras de un tipo que quiere aprovechar esta segunda oportunidad que le da el fútbol. Quien también se sumó a los elogios fue Paolo Guerrero, el depredador que a sus 42 años se dio el lujo de hacer un partidazo y demostrar que está muy por encima de la competencia interna, porque hasta ahora lo de Girotti y Ramos aún no termina de convencer para nada. El ex seleccionado nacional valoró el nivel de su compañero Jairo Vélez, por lo que se siente que la ilusión del pueblo blanquiazul está en lo más alto luego de varios meses. Guerrero, por cierto, anda con la moral al tope, y tras quedar atrás la vergonzosa eliminación de la Copa Libertadores, hoy es el 9 indiscutible y el líder que tanto necesita Alianza Lima para pelear cosas importantes. Porque cuando Paolo está enchufado, el equipo lo nota y los rivales también. Hablando de líderes, Pablo Guede también está tranquilo. El técnico que hace un par de semanas se pelea en conferencia de prensa y hasta se hablaba de su continuidad, hoy parece consolidado, con un equipo que rinde y sobre todo con los futbolistas en sus posiciones naturales, algo que parece básico, pero que a Guede le costó semanas encontrar, aunque eso sí, no perdió la oportunidad de responderle a un colega en la conferencia, pero fue algo mínimo, comparado con los tormentosos días anteriores, cuando incluso se rumoreaba que la directiva ya estaba buscando reemplazo. El tiempo y los resultados le terminaron dando la razón, porque en el fútbol ya se sabe que todo se olvida cuando ganas. Otro que tuvo sus primeros minutos fue Pedro Aquino. El volante de la selección ingresó de a pocos, generando una expectativa bárbara, porque si agarra ritmo y está al 100%, sería un plus enorme para esta alianza que va por todo, sobre todo en partidos claves donde se necesita pierna fuerte y experiencia. La gente lo coreó, lo sintió y eso habla bien del cariño que aún le tiene. Pero mientras los íntimos disfrutan, del otro lado la cosa es distinta y muy complicada. Hablamos de Melgar, con su técnico Juan Reynoso, que se fue del estadio haciendo gestos, y al parecer hubo un roce con los hinchas. Alianza ya elevó el reclamo ante la Comisión Disciplinaria de la Federación, amparándose en la ley contra la violencia de los espectáculos deportivos. El cabezón, por su parte, se defendió rápido, diciendo que no hizo ningún gesto obsceno y que a buen entendedor pocas palabras. Pero las imágenes corren como reguero de pólvora, y la polémica está totalmente servida. Muchos estamos cansados de estas idas y vueltas, de tanto reclamo que al final no lleva a nada. Pero Alianza sabe también que ellos han sido sancionados por reclamos de otros equipos, y parece que esto no va a terminar pronto. Es una historia de nunca acabar, y lo único cierto es que Melgar se hunde más en la tabla de posiciones, mientras que los íntimos van que vuelan al campeonato. Ahora lo que viene para los blanquiazules es un partido trampa de aquellos: visitar a Garcilaso en el Cusco, con la altura como rival directo y con Eric Castillo de vuelta al equipo. La altura en el Garcilaso no es broma, y cualquier descuido te puede costar puntos valiosos, pero la confianza está por las nubes, y futbolistas como Luis Advíncula ya celebraron en redes sociales. El equipo va aceitándose, los goles llegan, 3 tantos después de varios partidos donde la red no se movía, y el liderato se afirma con una ventaja de 5 puntos sobre Universitario, que es el rival de toda la vida. Eso calienta el alma del hincha blanquiazul, y veremos si aguantan la presión y siguen estirando la diferencia en la próxima fecha, porque si ganan en el Cusco, el campeonato empieza a pintarse de blanquiazul. ¿Pero tú qué piensas? Ya sabes que los comentarios son todos tuyos.
Y lo que se vio en Matute fue una mezcla de alegría, pero también de frustración y mucha, pero mucha renegadera. Felizmente al final, como suele pasar en estas noches de copa, la historia terminó siendo completamente distinta a lo que muchos pintaban. Y es que Sporting Cristal, el único representante peruano en esta fase previa de Libertadores, la tuvo complicadísima frente a un Carabobo que llegó con la consigna clara de dar el golpazo y llevarse la clasificación a Venezuela. Los rimenses, que habían hecho un trabajo importante en Valencia hace una semana atrás, llevándose a la victoria por la mínima, salieron en la victoria pensando que con administrar su mínima ventaja la cosa se podía dar. Pero el fútbol, como siempre, te termina volviendo eso que a veces dejas pasar, porque apenas a los 5 minutos, cuando la gente recién se estaba acomodando en sus asientos, llegó el baldazo agua fría, Edson Castillo, un hombre que los hinchas celestes no van a olvidar fácilmente. Agarró el balón y la puso donde nadie pudo alcanzar, aunque había cierta complicación del arquero Enríquez. Lo que era cierto es que había gol de Carabobo, silencio absoluto en el estadio, y la serie se empataba en el marcador global. Pero la cosa no quedó allí, porque el mismo Castillo, al minuto 29, volvió a aparecer para convertir el segundo tanto. Grave error en la salida de Cristal, la defensa completamente dormida, y el venezolano no perdonó. En ese momento el global estaba 2-1 a favor de la visita, y el pueblo celeste no podía creer lo que estaba pasando. Eliminados en apenas media hora, cuando tenían todo para avanzar a la fase de grupos. Todo esto jugando en Matute, que horas antes era una total fiesta, pero que ahora se había convertido en un verdadero velorio. La reacción de Cristal no se hizo esperar, pero chocaba una y otra vez con la falta de ideas. Martín Tábara, de tiro libre, la mandó al travesaño, y por eso no se da el descuento antes del descanso. Y allí el técnico Pablo Tori, que no es nada tonto, movió el banco de suplentes antes de que termine el primer tiempo. Metió a Maxwell en Castro y a Santiago González, y eso cambió la cara del equipo. Sin embargo, se iban al descanso perdiendo por 2-0 y con la sensación de que se les está escapando algo muy importante. En el segundo tiempo, los celestes salieron contra actitud, y al minuto 50 llegó la jugada que volvió la esperanza. Centro, rebote y Max Loren, con esa rebeldía que tienen los muchachos, logró conectar un remate medio incómodo, pero que se le coló al arquero Bruera. Gol de Cristal, 2-1 en el partido, y el global está igualado a 2. Queda más de media hora y la clasificación estaba a un gol de distancia. La cosa se ponía brava para el equipo venezolano. De ahí en adelante fue un monólogo celeste. Cristal fue una planadora. Tábara, Ávila, Santiago González, todos tuvieron la suya, pero se encontraban con un arquero llanero que se agrandaba bajo los tres palos. El arquero de Carabobo se vistió de héroe y salvó a su equipo en 3 ocasiones clarísimas, incluyendo un cabezazo de Ávila que parecía gol cantado. El tiempo se consumía y el marcador no se movía. Y entre buenas atajadas y aguanta el equipo distante, llegó el pitazo final. 90 minutos, 2-1 para Carabobo, global 2-2. No había tiempo extra, por lo que la cosa iba directamente a los penales. Los corazones de los hinchas rimenses estaban literalmente en un puño. Felizmente en la tanda de los 12 pasos, los venezolanos patearon horrible. Fallaron 3 de sus 5 remates, aunque Cristal no se quedó lejos. Yakir Ben Ávila y luego Canchita González, con una explicencia de aquellas, erraron sus tiros. Felizmente el que no falló fue Cristiano da Silva. El defensa brasileño agarró la pelota, la miró fijo y la mandó a guardar. Gol de Cristal, 3-2 en la tanda y locura total en Matute. Los rimenses, que estuvieron muertos durante gran parte del partido, resucitaron desde los 12 pasos y se metieron a la fase de grupos de la Copa Libertadores y sus ansiados $3 milloncitos, por lo que más celebran son los dirigentes y no Sports, y como no, Joel Raf. Luego eso, se ven las repercusiones. Toca sufrir estos partidos, pero creo que regalamos, ¿no? Regalamos 15 minutos, ya nos ha pasado. Tenemos que corregir mucho esas cosas, que nos sirve de experiencia, porque creo que este club es muy grande, trabajamos mucho para regalar los 15, 20 primeros minutos que luego te cuesta y te hace sufrir como de esta manera. Fue la misma, hermano, fue la misma, jugar, pelear, no dar un balón por perdido, creo que, y empezar a tener ese carácter que siempre tenemos en todos los partidos de salir jugando, de no tirarla, de empezar a tener más conexiones como lo tuvimos y como pudimos concretar el gol. Felicitar al grupo porque realmente lo merecemos porque corremos, porque metemos, porque creo que los partidos siempre, Copa Libertadores, siempre son duros. Ellos fueron bien eficaces, tuvieron remate de afuera que no pudimos resolver, pero más que todo entrar y saber manejar las ventajas que tenemos. No supimos jugar con la ventaja
pero lo importante es que pasamos y autocorregir lo que tenemos que hacer más. No hay un rival específico. El que nos toque prepararnos para enfrentarlo bien. En Copa siempre es complicado, los primeros 15-20 minutos siempre son de alta intensidad, saberlo jugar para no sufrir en fase de grupos. Ser un poco más eficaces tanto atrás como adelante y lo bueno que tenemos bastantes pases en penales y sabemos manejar eso. Siempre se estudia. ¿Tenías anotado? Sí, siempre lo tengo estudiado. Ante todo, en estas ocasiones de definiciones siempre hay que tener y estar en todos los escenarios. Parte del juego, el suspenso, y nosotros hemos sabido superar las adversidades que nos planteó el adversario, así que ya estamos pensando en lo que viene. La labor es del técnico, nosotros respaldamos lo que el técnico decide y la reacción pasa obviamente por ejecutar lo que no se venía ejecutando. Así que en ese sentido consideramos que tenemos un equipo como para jugar mejor e imponernos de otra forma, pero entendemos que es parte del juego, así que hay que seguir trabajando como corresponde y mirar hacia adelante. Y estamos en la fase de grupo, felicitar a todo el equipo y felicitar al adversario también, que ha sabido ser muy buen adversario. En ese sentido, esperamos superar nuestro accionar en esta primera etapa y en la segunda. Profe, si ya están pensando en lo que se viene, ¿también están evaluando reforzarse para fase de grupos? Ese es un tema que lo tocaremos en los próximos días, ¿no? ¿Pero está cerrada esa posibilidad? Tenemos plantel, somos respetuosos de lo que hemos decidido y lo que corresponde es respaldarlo. Tiene diferente interpretación, nos alegra mucho por el equipo, nos alegra mucho por él, pero la connotación es mucho más profunda y ese error le debe significar no volverse a equivocar y seguir creciendo, que tiene todos los argumentos para poderlo hacer. Cuando los jugadores están contentos, la institución lo está y quienes valoramos a los jugadores lo estamos más, así que estamos muy contentos, pero sabemos que tenemos que seguir mejorando, eso lo tenemos muy claro. Si este canal te acompaña en tu día, apóyalo con un buen like, que es el aplauso que nos alienta a seguir trabajando y con lo que crecemos en esta dura plataforma. Ahora los celestes esperan al sorteo del 19 de marzo para conocer sus rivales en esta fase de grupos, donde, ojo, podrán cruzarse con nuestros otros representantes peruanos, Universitario de Deportes o Cusco Fútbol Club, pero esa novela la haremos la próxima semana. Lo que sí es cierto es que ha quedado más que evidenciado que el plantel celeste es muy reducido en cuanto a calidad en varias zonas del campo de juego, sobre todo en la ofensiva, donde lo de Felipe Viseo sigue siendo decepcionante y ya de impotencia verlo en una cancha de fútbol vestido con la camiseta de cristal. Felizmente ya no se escuchan las declaraciones tajantes de que no vendrá nada de más al RIMAC. Ahora están con la cantaleta de es un tema que estaremos tocando, por lo que todo indica que podrán traer a un nuevo delantero al equipo dirigido por Paulo Autori. La gran pregunta es, ¿será uno nacional? Recordemos que se habla bastante de Adrián Ugarriza o incluso Gianluca Lapadula para que refuerce la ofensiva celeste. ¿O será que traigan a uno del extranjero? Ya que ahora que tienen ese dinero en la bolsa, la directiva de No Sports podría romper el chanchito para traer a alguien que pueda darles los goles que no les ha dado el 9 brasileño. Lo otro cierto es que cada vez se ve que en los próximos días habrá novedades en la Florida, recordando además que el libre de pases en el Perú se cierra este 15 de marzo. Es decir, la directiva bajo Pontina tendrá que apresurarse en estas negociaciones. Pero ¿tú qué opinas? ¿Cómo crees que le irá a este Sporting Cristal en la fase de grupos de la Gloria Eterna? Ya sabes que te leo atentamente comentarios porque somos el único canal que responde a todas tus opiniones con mensajes de voz. Ustedes son lo máximo. Nuestra comunidad logró la meta de suscriptores, por lo que tendremos el sorteo de la camiseta de fútbol en el canal. Atentos porque les traeremos más premios. Esta vez una pelota oficial si llegamos a la meta de 134,000 suscriptores, ya que el 51% de usuarios ven mis videos pero no se suscriben. Mejoremos ese número y seguiremos con más sorteos en el canal. Recuerda que hoy es un gran día y si no mañana, te prometo que lo va a hacer. Bendiciones desde el Perú profundo.